La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bien, el Biombo de la Abuela está en contacto vía Zoom con el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza Privada, Pablo Avisar, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, Pablo? Gracias por recibirme. No, por favor, el gusto es mío y muchas gracias por el contacto, por la conexión y saludar a la audiencia desde acá de Montevideo. Un saludo para toda la gente que nos está viendo y escuchando. El tema realmente preocupa porque ustedes ayer dieron a conocer un comunicado público que denuncia la carencia de fondos para enfrentar el pago de partidas presupuestarias que se debieran destinar al pago de salarios y el funcionamiento mismo de proyectos en convenio con el INAU. Pablo, concretamente, ¿a qué tipo de convenios hace referencia este comunicado y de qué manera impactan el funcionamiento de estos proyectos? Bueno, particularmente para que la audiencia tenga digamos, un panorama concreto, estamos hablando de centros juveniles y clubes de niños que son proyectos en convenio con INAO. Todo lo que tiene que ver con la atención de niñas, niños, adolescentes en el Uruguay, tenemos básicamente 4 tipos de centros: el Plan CAIF, los centros juveniles, los clubes de niños y también los centros siempre. En este caso, las partidas no se bajaron no se enviaron desde INAU hacia las organizaciones de la sociedad civil para los proyectos de centros juveniles y clubes de niños, que son unos 140 en el caso de los centros juveniles y unos 150 centros en todo el país. Y que más o menos, para que ustedes tengan una idea, abarcan a unos entre 15 y 20 trabajadores promedio por cada uno de esos centros. No obstante esto tiene que ver con digamos, una dificultad que viene del recorte de presupuesto que ha generado dificultades para digamos, las partidas y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del propio INAU. Recorte de presupuesto a nivel del gobierno, y por otro lado hay un tema que es muy complejo, pero que también hay que plantearlo, que es el de la ineficiencia, el del desorden, la falta de organización y planificación del propio INAU para atender este tipo de políticas. ¿Y por qué decimos esto? Ustedes fíjense que en el año 2022 se anunció la atención de 17.000 niñas y niños. La atención debería haberse brindado a más de 32.000 que no estaban teniendo cobertura. Se anunció en el 2022 la atención de 17.000, a eso apostaba el gobierno. De alguna manera también se anunció con bombos y platillos que se iban a destinar 50 millones de dólares en la rendición de cuentas para la atención de 17.000 niños. Lo único que se pudo atender fue en el entorno de 2.500. Hagamos los números: 32.000 no tenían atención. Se propusieron atender a 17.000 y solamente se pudo dar cobertura a 2.500. De los 110 centros que se habían planificado abrir para la atención, solamente se llegó al número que anda en los 30. Ustedes han visto en estos últimos tiempos que han habido varias, digamos, se han anunciado y han salido en los medios de comunicación las aperturas, digamos, las inauguraciones cortadas de cinta y demás. Solamente 29 centros, y hubo 2 aperturas en los últimos días. Andarían en el entorno de los 30 de los 110 planificados. Por lo tanto, estamos hablando de este número que les decía: 2.500 niños que se han atendido de los 32.000 que necesitaban cobertura. Yo recuerdo, Pablo, que cuando se mencionó esto, los 50 millones de dólares, que fue algo muy mencionado, también se denunciaba por parte de los sindicatos y de algunas organizaciones de la sociedad civil que no se detallaba exactamente de qué manera se distribuiría y a dónde se apuntaría
con esos 50 millones de dólares? Obviamente que de alguna manera han desaparecido, han sido desviados para algún otro lugar, porque si no, no se explica, ¿no? ¿Qué explicación Bueno, me dan ustedes? yo esa información, yo no tengo evidencia de eso, por lo tanto sería muy irresponsable digamos, hacer una afirmación de este tipo. Lo que sí nosotros podemos decir es que ya desde el inicio del gobierno hubo un recorte presupuestal que fue aplicado inclusive antes de que se iniciara la pandemia. Apenas asumió el gobierno, hubo un recorte de presupuesto, o se tendía a que hubiera un recorte del 15% en los organismos del Estado, y el INAU ya empezó a tener dificultades para cumplir con sus obligaciones ese mismo año. De hecho, asumió el presidente de ese momento, Abdala, y una de las primeras tareas que tuvo que hacer fue solicitar un refuerzo presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas porque no le alcanzaba la plata. Punto dos, lo que ha hecho el INAU, como decíamos nosotros, y esto sí lo podemos decir porque es devolución y hasta están las rendiciones, ha devuelto más de 50 millones de dólares en los últimos 4 años por falta de planificación y ejecución del presupuesto. Entonces, podríamos decir que hay 50 millones de dólares que volvieron a rentas generales por falta de ejecución. Y esto es un poco, esto de alguna manera da el fundamento de lo que yo decía anteriormente. El sindicato viene denunciando esto, el sindicato de la enseñanza privada, también otras organizaciones, pero lo que nosotros podemos decir es básicamente que por la falta de planificación, organización, la tarea fundamental que tiene el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, lo que ha pasado es que se terminó en una desatención cuando hay un crecimiento de la pobreza infantil, una profundización de la pobreza. Hay desatención a las personas, a las niñas, niños y familias que generalmente están en los barrios más vulnerados en sus derechos. Por otro lado, hablamos de desorden y caos por esto mismo, porque usted fíjese para que a ver si podemos ser claros y que la audiencia nos pueda comprender, si puedo lograr explicarme bien. Voy a poner cualquier hipótesis, planifico que tengo tanto dinero y con eso puedo cubrir la atención de 5.000 niños y puedo abrir tantos centros en tal lugar. Como no lo planifico correctamente y se me vence el plazo en el año para ejecutar ese presupuesto, tengo que terminar devolviendo ese presupuesto y no ejecuté la política pública. ¿Se entiende? Esa es la gravedad de la situación, ¿sí? Usted fíjese que tenemos un problema acá. Mientras que la pobreza infantil ha aumentado, mientras que la atención, todo esto que decía recién, se festejaba que se ahorraba plata en atención a niños y niñas. Entonces, para nosotros es de mucha preocupación, es grave lo que está pasando. Realmente ha sido muy, muy mala la gestión del INAU en estos 5 años. Ha sido muy mala la gestión del el expresidente Pablo Abdala. No ha habido modificaciones con el actual presidente Fossati. O sea, acá hay una responsabilidad del gobierno respecto de esta, digamos, de esta institución que no ha cumplido con sus obligaciones, con sus fines primarios. Claro. Ya había sucedido antes, Pablo, independientemente de todo lo que tú venís relatando, que no se contara con recursos siquiera para hacer pago de los salarios. Bueno, acá para ser precisos, como decía anteriormente, las organizaciones de la sociedad civil son quienes vendrían a ser los gestores, quienes gestionan, administran estos proyectos con partidas del INAU y por otro lado, y son quienes pagan los salarios. Al día de hoy, o sea, ¿cómo funciona esto habitualmente? El día 20 de cada mes, 21 más tardar de cada mes, el INAU baja esas partidas, es decir, transfiere las partidas a las organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores cobran en el entorno de fin de mes los primeros días. Estrictamente el incumplimiento se da, como ustedes saben, por la normativa, si no se pagaron los salarios el 5.º día hábil del mes siguiente que se está pagando. Entonces, lo que está viendo acá es, al día de hoy, no hay un incumplimiento desde ese lugar. No sé si soy claro.
Correcto. Hoy, por lo que nosotros estamos monitoreando y las comunicaciones que hemos tenido, es que hoy estaría bajando la partida perdón, el refuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas y por lo tanto en horas de la tarde, estamos en este momento, confirmando que estarían llegando las partidas a las organizaciones para que se hagan efectivos los pagos de los salarios. Ahora, nosotros somos un sindicato y como sindicato obviamente defendemos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y entre ellos está el derecho a trabajar en un ambiente sano, el cobrar su salario en tiempo y forma y además esto implica, porque la tarea que se realiza en los centros de enseñanza no formal es muy desgastante para los equipos, para las educadoras, los equipos técnicos, quienes trabajan en estos centros, porque trabajamos con población, como decía anteriormente, con mucha complejidad y que lo hacemos con mucho gusto y con mucho compromiso, pero que sí genera mucha complejidad. Y esto no ayuda no ayuda realmente esta incertidumbre que se nos genera en este momento. Esto mismo había pasado anteriormente, en algún momento, yo ahora no recuerdo bien si fue en el mes de la semana de carnaval o el mes de la semana de turismo, y el argumento que se dio en ese momento fue que porque había caído esos feriados había tenido alguna complejidad administrativa. Lo cierto es que hoy estamos confirmando que INAU tiene menos presupuesto del que necesita para terminar el año, por algo pide estos refuerzos presupuestales al Ministerio de Economía y Finanzas, y por otra parte, la incertidumbre que genera esto es que digamos, ¿qué va a pasar en los meses de noviembre y diciembre? Porque este año el presupuesto es para el año el curso, Por ¿no? supuesto. ¿Qué va a pasar? Y ahí es donde nosotros bueno, estamos haciendo contactos con algunas autoridades, vamos a pedir una reunión para que se aclare esto a la brevedad posible. También tenemos que decir que el presidente del directorio no nos ha recibido, el SINTEP pidió una reunión en el mes de julio, 2 meses después volvimos a pedir a reiterar la reunión porque tenemos problemas de violencia territorial, tenemos complejidades de distinto tipo, que tienen que ver con los centros educativos, bueno, distintas problemáticas que hemos venido planteando y mencionando, el incumplimiento del pago de un acuerdo que consiguió el sindicato de pago de la antigüedad para los trabajadores de la enseñanza no formal, que también el INAU está incumpliendo ahí porque no está destinando los fondos, y la verdad que la respuesta, no hemos tenido siquiera respuesta del presidente Fossati, del presidente ni digamos, a los representantes del gobierno en el directorio del INAU. No obstante esto, nosotros vamos a seguir insistiendo y bueno, tampoco descartamos, digamos, tomar algún tipo de medidas si esta situación no se termina de resolver de forma satisfactoria. Tú decías que no lograron ser recibidos ni por el presidente ni por los directores representantes del Ejecutivo, o sea, del gobierno. ¿La representante de la oposición en el directorio tuvieron contacto con ella? Sí, nosotros hemos tenido en alguna ocasión contacto, también hemos tenido en alguna ocasión contacto con el vicepresidente de INAU, lo que no hemos tenido digamos, no hemos tenido una reunión con el directorio como directorio. El presidente del directorio en ningún momento nos contestó las solicitudes. Claro. Y por parte de la representante de la oposición, ¿qué refiere al respecto de la situación que hoy en día ustedes denuncian? Bueno, nosotros simplemente, como lo hemos hecho, como decía también en alguna otra oportunidad con el vicepresidente, simplemente manifestarle la preocupación. Obviamente que la representante de la oposición, digamos, está en minoría en el directorio y no tiene la posibilidad de darnos la reunión como directorio, ¿no? Es el presidente el que resuelve, el presidente y el vicepresidente en este caso. Sí hemos tenido comunicación, hemos compartido nuestra preocupación con la directora y con su equipo.
pero digamos, colaboración en ese sentido, más que colaboración, digamos, lo que hemos tenido es contacto para tener algún tipo de información. Siempre las solicitudes nosotros las vamos procesando por el lado de formalmente con el propio directorio y bueno, lamentablemente no hemos tenido respuesta. Preocupa el hecho de que justamente la población más vulnerable sea la que está comenzando a padecer o podría empezar a padecer situaciones muy feas, porque no solamente esto se involucra al INAU. En el día de hoy también recibimos acá en nuestra mesa de trabajo un comunicado del SUTIGA en el que denuncia que justamente no están percibiendo aún los salarios correspondientes al mes de julio y obviamente están planteando medidas, o sea que al parecer esto no sería algo meramente aislado, sino que la mano al parecer viene muy fea, ¿no? ¿Tenían conocimiento de esto ustedes? Bueno, no tenía conocimiento del caso puntual. Lo que sucede muchas veces es que hay dificultades con gestores, digamos, con nosotros hemos tenido también algunas dificultades de este tipo, puntuales, porque para que se entienda, no estoy hablando del caso de los compañeros y compañeras que en este caso de su tía, porque no conozco la situación y no voy a opinar. Pero para que ustedes tengan una idea, nosotros, por ejemplo, en el mes de enero, estuvimos en el departamento de Salto, porque una asociación civil de un CAIF había desaparecido buena parte del dinero de los fondos que el INAU les transfiere para la gestión y para el pago de salario, la misma situación, y a veces las asociaciones civiles actúan de forma incorrecta, y hasta que se operan los mecanismos que de alguna manera lo que hacen es el control y después ratificado que la falta de esos dineros, lo que se hace es intervenir, pero para eso puede pasar, como nos pasó a nosotros, que las compañeras y compañeros de este CAIF Karen en el departamento de Salto, en el mes de diciembre estaban sin cobrar su salario del mes de diciembre y también, perdón, de noviembre, y también los aguinaldos, y no había plata para pagar el salario vacacional que se iban las trabajadoras en enero. De hecho, se terminó de resolver esto recién en el mes de febrero, o sea, ahí puede que esté sucediendo alguna cuestión de este tipo. No obstante esto, hay una dificultad, sí, de falta de presupuesto. Esto es así. Realmente llama mucho la atención que faltando 3 meses para el término del año, estamos en noviembre, pero entiéndase que hoy se están pagando los salarios del mes de octubre, o sea, por lo tanto, salarios y partidas para funcionamiento en estos proyectos, por lo tanto, queda cubrir 2 meses más. Que haya falta, hay una falta de fondos que es importante y que hace un par de meses se estimaba en unos 1.700 millones de pesos solamente de INAU. No sé, al día de hoy, yo no tengo ese dato oficial, pero no sé cuánto es el presupuesto que está faltando. Es importante, realmente, y es preocupante. Esto que usted decía, de que parece que la mano viene complicada, realmente nosotros ya lo veníamos advirtiendo, y bueno, las consecuencias que tiene un modelo que aplica el recorte presupuestal en políticas públicas, ¿no? Ya te voy a leer un párrafo de este comunicado que llegó hace un rato. Dice así, la situación, perdón, un poquito más antes. En lo que respecta a los servicios de violencia basada en género de Montevideo, se adeudan haberes desde julio de este año. Se ha reclamado en reiteradas oportunidades dichos haberes a la Fundación Premu en calidad de OSC conveniente, recibiendo continuamente la misma respuesta, que es la falta de pago de las partidas por parte del Ministerio. Julio estamos hablando. Terrible, Y realmente. ahí, por lo que entiendo de lo que usted me dice, estamos hablando de convenios con el MIDES. Con el Miles, Este, exactamente. sí, Exactamente. Sí, sí, sí. y sí, ahora que me lo menciona, yo el mes pasado
hubo unas movilizaciones de los compañeros, hubo movilizaciones también por esta situación. Claro, ahí es lo que le decía, la Fundación Plemo en este caso es el organismo conveniente y es muy probable, sí, que el ministerio no le esté bajando las partidas. Realmente es muy preocupante. El mes de julio estamos hablando de 4 meses sin pago de salario, ¿no? Claro. Pablo Avisab, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada del país, un gusto haber dialogado contigo, es decir, un gusto. El agradecimiento, nunca es agradable hablar de estos temas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de población vulnerable y de trabajadores. Gracias por el contacto y desde aquí a las órdenes para cuando quieran comunicar cualquier cosa a la población. Bueno, reitero el agradecimiento. Sí, como nosotros decimos, cuando nos golpean las puertas en el sindicato no es para invitarnos a comer un asado. Generalmente es porque lamentablemente sufrimos algún tipo de vulneración de derechos, porque no nos pagan el salario, pero bueno, realmente les agradecemos mucho la oportunidad, el tiempo, y por supuesto que quedamos a la orden y vamos a seguir con este tema, así que cualquier novedad que tengamos les vamos a estar informando. Perfecto, muchas gracias, que pase bien. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.